Ok, entonces empecemos. La última unidad que vamos a ver en esta materia es el mercado de contratos de futuros. Y como les iba adelantando la última clase, no es muy diferente a lo que son los contratos forward. Y en sí son los mismos forward dentro de un mercado regulado. Entonces es como al decir que ahora vamos a negociar los mismos contratos forward, pero ahora con la participación de una entidad reguladora, la que le vamos a llamar Cámara de Compensación. Y ahora las transacciones las vamos a realizar dentro de mercado regulado. Entonces, las regulaciones traen ciertas limitaciones y a diferencia de un forward convencional, los futuros tienen características estandarizadas por los mercados. Entonces, el primer punto me dice, punto uno, introducción. En todo mercado tradicional se producen dos acciones básicas sobre un determinado bien o producto. Las dos transacciones básicas son la compra y la venta. Y en el caso de los mercados de futuros, esto también sucede, aunque con muchos más detalles a explicar. Podemos decir que en el mercado de futuros, las transacciones de compra y de venta se formalizan a través de contratos, mediante las cuales se adquiere un compromiso bajo ciertas condiciones. Entonces, cuando nosotros veíamos forwards, lo que nosotros hacíamos era, si yo tomo una posición larga, yo me comprometía a comprar. Entonces, sí iba a realizar la compra del activo, pero no el día de hoy, en un tiempo futuro. Y si yo tomaba una posición corta, yo me comprometía a vender. Sí, efectivamente yo iba a realizar la venta, pero no el día de hoy, en un tiempo futuro. Entonces, los futuros, al igual que los forwards, son compromisos para realizar una compra o una venta en un tiempo futuro. Son muchos los expertos que apuntan a la Bolsa de Comercio de Chicago, a la CBOT, que es la Chicago Board of Trade, de 1848, como el primer mercado de futuros del mundo con el que todo dio comienzo. Aunque para aquel entonces el mercado estaba centrado en bienes de materias primas o commodities de productos agrícolas básicos como es el trigo y el maíz. Este mercado se ha diversificado hacia otros productos como lo son los productos financieros, intereses, acciones y otros. Entonces, inicialmente el mercado de futuros ha nacido sobre productos agrícolas o lo que son materias primas y commodities. Entonces, en 1848, cuando nacen los primeros contratos de futuros, estos se negociaban para asegurarse la compra de algún bien de consumo, por ejemplo, la cosecha de maíz, la cosecha de soya y otros. Ante este escenario volátil surgió la necesidad de un mercado a plazos con la intención de lograr paliar el riesgo que toda volatilidad supone para los participantes de la transacción. Así pues surgieron en primer lugar los llamados contratos forward. Y en sí, el forward es como decir el antecesor del contrato de futuro. Los forwards son contratos a plazo entre partes en los que se fijaban bajo determinadas condiciones una cantidad, la calidad, el precio o el vencimiento. Entonces, recapitulando un poco, en los forwards nosotros firmábamos un contrato de compra-venta por adelantado, donde ya fijábamos el bien, la cantidad, la calidad y el precio y un determinado vencimiento. Pero eso lo hacíamos yo y la otra persona. Los problemas comenzaron a surgir entre las partes y la gran razón de los problemas entre contrapartes, o sea, entre comprador y vendedor, es el incumplimiento. Como los incumplimientos, lo que genera la necesidad de crear una figura de compensación que velase por las partes y regulase dichos riesgos. Esta figura se materializa en la cámara de compensación. Entonces, como los forwards son contratos civiles donde yo podría no cumplir mi parte del trato, y eso involucraría que vayamos a un proceso judicial y otros,
al haber varias situaciones donde no se cumplen los requerimientos, no se cumple con la calidad del activo, se quiere renegociar el precio, no hay, hay incumplimiento entre el comprador y vendedor, se hace necesario crear un mercado que éste esté intervenido y que haya una entidad que garantice que las dos contrapartes cumplan su parte del trato. Ya esta entidad que figura las operaciones de compensación y que vela por las partes, se materializa en la cámara de compensación. Entonces, es la cámara de compensación la que ahora va a garantizar que ambas contrapartes cumplamos nuestra parte del trato. Y para que ambas contrapartes tengamos relación con la cámara de compensación, debemos realizar las transacciones dentro de un mercado regulado. Entonces me dice, la cámara de compensación se interpone entre las partes compradora y vendedora, y es esta la que toma la obligación y el deber de cerrar las operaciones. Entonces me dice ahora, entre el comprador y el vendedor existe la denominada cámara de compensación, y es la cámara de compensación la que está obligada a cerrar el contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo como comprador, para mí la posición contraria no es la persona B, digamos, yo soy la persona A y hay una persona B. Yo como persona A quiero comprar y la persona B quiere vender. Ahora, con la existencia de la cámara de compensación, para mí mi contraparte es la cámara de compensación. Entonces, yo le voy a comprar a la cámara de compensación y la persona B le va a vender a la cámara de compensación. De esa manera no va a haber una relación entre yo como persona A con la persona B. Y es más, yo como persona A nunca voy a conocer a la persona B. Entonces, para mí mi contraparte es la cámara de compensación. Y para la persona B, su contraparte también es la cámara de compensación. Entonces, es la cámara de compensación la que tiene la obligación y el deber de cerrar las operaciones. Eso como punto introductorio. Entonces ahora ya hay tres entidades, la persona que desea comprar, la persona que desea vender y la cámara de compensación. Definición de un contrato de futuro. Un contrato de futuro es un acuerdo estandarizado y esta palabra es la que diferencia igual a un forward de un futuro estandarizado. Entonces, recordemos que los contratos a plazo, o sea, los forwards, son contratos civiles diseñados a la medida de las necesidades del comprador y del vendedor. En este caso, los futuros son contratos o acuerdos estandarizados, o sea, tienen tamaños definidos, por el que dos partes se comprometen a intercambiar un activo físico o financiero a un precio determinado en una fecha futura. Entonces, en sí pareciera que el concepto es el mismo, ¿no? Que dos personas van a intercambiar una compra-venta de un activo en un tiempo futuro. La única diferencia respecto al contrato forward es que el acuerdo es estandarizado. Entonces, es la cámara de compensación la que fija las condiciones de un contrato de futuros. Entonces, es la cámara de compensación la que va a definir el activo, la calidad del activo, el precio de ejercicio, el tamaño del lote del contrato y todo ello. Yo solamente puedo ir al mercado a comprar y la otra persona solo puede ir al mercado a vender. En ningún momento nosotros podemos influir en alguna condición del contrato. El contrato se dice que es estandarizado porque ya está prefijado por la cámara de compensación. Este documento se preocupa de definir con exactitud tanto los términos más generales como los supuestos más específicos que puedan afectar a las operaciones, así como los mecanismos para evitar el riesgo de incumplimiento entre las partes a través de la Cámara de Compensación Centrales, que son aquellas que solicitan y gestionan las garantías sobre el activo en cuestión, así como las posiciones entre el comprador y el vendedor. A diferencia de un contrato OTC,
Entonces, recordemos, los contratos forward se negociaban en mercados over the counter, se negociaban fuera de mercados financieros regulados. Los contratos eran bilaterales. Los forwards eran bilaterales porque comprador y vendedor se ponían de acuerdo en las condiciones y firmaban el contrato. Y no existía una cámara de compensación. Entonces, en un contrato TC, el inversor no necesita depositar garantías. Eso era en los forwards. Ahora en los contratos de futuros, nosotros no tenemos ninguna manera ni poder para decidir las condiciones y la negociación la debemos hacer dentro de mercado regulado. Entonces, antiguamente se realizaba dentro de las bolsas de valores. En la actualidad, este tipo de transacciones se realizan dentro de bolsas de derivados financieros o bolsas de futuros y opciones. Características de los futuros. En primer lugar, el mercado de futuros es un mercado regulado. Y este mercado regulado también es conocido como un mercado normalizado, en el que se negocian activos con entrega a futuro y en los cuales se opera. Y los participantes en la bolsa de futuros son indispensables ya que aportan liquidez. En ese mercado pueden participar todos, pero básicamente se agrupan de la siguiente manera. Los miembros de la bolsa, que pueden ser bancos, sociedades de inversiones, agentes de bolsa, brokers financieros, intermediarios y otros. Las bolsas de derivados, al igual que las bolsas de valores, tienen una constitución de tipo SA, sociedad. No es que solo hay un dueño de una bolsa de valores, sino las bolsas de valores emiten acciones y la totalidad de personas que compran las participaciones de las acciones son los dueños. Entonces, las bolsas, los miembros de la bolsa es usual que sean bancos, compañías de inversiones, agentes de bolsa, brokers, SAFIs, eh, agentes de fondos de pensiones y otros. Solamente que ahora tenemos más limitaciones. Entonces, se puede hacer arbitraje. Entonces, en la bolsa existen arbitrajistas o clientes profesionales, los que utilizan el mercado para proteger sus inversiones e inventarios y aprovechan las distorsiones del precio de un activo que se cotiza en mercados diferentes simultáneamente, obteniendo ganancias por el diferencial en los precios. La existencia de estos actores en los mercados de futuros es beneficiosa, pues contribuyen a los precios y a las cotizaciones de los diferentes mercados tienden a equilibrarse, corrigiendo posibles ineficiencias. Coberturistas, actores que buscan protegerse de la variación de los precios de los productos con el mero objetivo de reducir las posibles pérdidas en las diferentes fases de venta de un producto. Estos vendrían a ser productores, exportadores, cooperativistas y otros. Estos actores recurren a los futuros para neutralizar todo tipo de riesgos. Especuladores y en las bolsas reguladas, o sea, en los mercados regulados, la mayor cantidad de actividad es de los especuladores. Por eso se dice que los especuladores son creadores de mercado. Los especuladores o inversores, a todos los que se les denomina traders son especuladores y son ellos los que en cantidad son los que mueven la mayor cantidad de transacciones en las bolsas de valores, bolsas de derivados y otros. Son aquellos que compran o venden futuros según a sus expectativas, alcistas o bajistas, es decir, que tratan de sacar provecho de las fluctuaciones de las cotizaciones. Además, son los que terminan por asumir el riesgo de la operación e inyectan de liquidez al mercado de futuros. Este mercado es atractivo para ellos en tanto que el margen inicial, otro nombre con el que se le conoce es garantía inicial, para cubrir una posición no suele ser muy elevada, aunque hasta la finalización del contrato se debe hacer frente a los márgenes de variación día a día,
Así pues, esto acaba teniendo un efecto multiplicador sobre las ganancias o pérdidas futuras, es decir, que el grado de apalancamiento financiero es muy elevado, tanto para lo bueno como para lo malo. Y esa es otra ventaja y otra característica que tiene el mercado de futuros respecto al mercado de valores. En los mercados de derivados financieros se puede hacer transacciones bastante apalancadas. Por ejemplo, supongamos que yo para comprar una acción que vale 100 pesos, me piden un margen inicial de 20. Eso implica que con 20 pesos puedo comprar una acción de 100. Eso representa que estoy 5 veces apalancado, porque 5 por 20 es 100. Yo solamente estoy necesitando un quinto de su valor para tomar la transacción. Ese es el concepto del apalancamiento. Los contratos de futuros y opciones en los mercados regulados tienen la mecánica del apalancamiento, a diferencia de los mercados de valores. Trabajar con apalancamiento puede multiplicar tus ganancias o puede multiplicar tus pérdidas. Entonces, el beneficio del apalancamiento es tanto para lo bueno como para lo malo. Primera característica. Segunda característica. En segundo lugar, los contratos de futuros que se cierran se negocian a través de la cámara de compensación. Y ese punto es muy importante. Para yo poder comprar un contrato de futuro, lo tengo que comprar en el mercado regulado a través de la cámara de compensación. Y es más, yo necesito un agente de bolsa, un broker, y es el broker que le va a comprar a la cámara de compensación. Entonces yo no puedo negociar por cuenta propia en la bolsa. Necesito un agente de bolsa o un broker o un dealer. Entonces, para yo poder comprar un contrato de futuros, necesito que me represente un broker autorizado. Entonces, yo a través de mi agente de bolsa voy a comprarle el contrato a la cámara de compensación y la cámara de compensación la va a registrar en la bolsa de derivados. Entonces, es la cámara de compensación la que actúa de intermediario en la negociación de la operación, tratando de garantizar que las condiciones de la negociación se cumplan y operan con contratos estándar para todos. Lo interesante del mercado de futuros es que como son contratos estandarizados, normalmente vienen en lotes, por ejemplo, digamos que entremos a futuros sobre acciones. Los futuros sobre acciones vienen en lotes de 20 acciones, de 50 acciones y de 100 acciones. Entonces yo no puedo tomar una posición larga sobre 35 acciones, por decirlo así. Lo más cercano que yo podría hacer si yo quiero 35 acciones es comprar dos lotes de 20 y tener 40 acciones. Entonces, los mercados de futuros tienen contratos estandarizados cuyo tamaño ya está definido. Y lo de bueno es que estos contratos estándar están estandarizados para todos. Entonces, todo el que quiera comprar, ninguno tiene preferencias, por decirlo así. Todos podemos comprar por lotes. Si los lotes son de 20 acciones, yo solamente puedo comprar 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 acciones. Solo puedo comprar múltiplos de 20. Esa es otra característica interesante del mercado de futuros, que como los contratos son estandarizados, tienen precios, tienen vencimientos y tienen tamaños definidos. ¿Quién define todas estas condiciones? La cámara de compensación. Entonces, el comprador y el vendedor no pueden influir en las condiciones del contrato, a diferencia de los contratos forward. En los contratos forward, comprador y vendedor nos poníamos de acuerdo y bajo ciertas condiciones que estemos de acuerdo ambos, firmábamos el contrato. Y por eso se decía que los forwards se construían a la medida de las necesidades de las contrapartes. En los mercados de futuros no se puede hacer eso. Los mercados de futuros ya tienen contratos predefinidos y nosotros tenemos que entrar al mercado y buscar el contrato que más se acomode a nuestras necesidades. Y nunca va a ocurrir que que cuadre
exactamente al 100% con lo que yo necesito. Tercera característica. En segundo lugar, se tratan de un método transparente en el que diariamente se exponen los precios y cotizaciones del mercado. Otra característica de los futuros en la bolsa es que los contratos al día de hoy pueden ser sobre casi cualquier tipo de producto. La condición es que pueda fluctuar. Entonces, y esto es no solamente para los futuros, sino para cualquier derivado financiero. Para cualquier derivado financiero, la condición es que el activo tenga volatilidad. Entonces, cualquier activo que tenga volatilidad y variabilidad en sus precios puede ser objeto de ser el activo subyacente de un contrato de futuros. Ahora, otra diferencia entre los futuros y los forwards es que como los futuros se negocian dentro de mercado regulado, pues en el mercado no hay contratos sobre todos los tipos de activos. Mientras que en los forwards, como yo puedo ponerme de acuerdo con otra persona y bajo ciertas condiciones donde ambos estemos de acuerdo, firmar un contrato, en los mercados de futuros solamente puedo buscar en el panel de oferta. Y si el activo que yo quiero negociar no existe en el mercado, no voy a poder hacer la transacción. Y en el siguiente tema hay formas de cómo utilizar el mercado para cuando el activo no existe, pero solo son con fines de cobertura mayormente. Entonces ahí sí hay una desventaja. No existen todos los tipos de activos en el mercado de futuros. Sí existen los más relevantes, pero no existen todos. En este sentido, puede haber contratos de futuros sobre activos físicos, lo que son commodities, bienes de consumo, materias primas y otros, que suelen proceder del ámbito de la agricultura, ganadería, materias primas. Puede haber contratos de futuros sobre instrumentos financieros, como divisas, tipos de interés, que vienen a ser futuros con subyacentes que no existen. Bueno, que no existen físicamente, porque en la realidad sí existen, pero no son materiales, por decirlo así. Una vez comprendido este concepto de los futuros en la bolsa y su mercado, es la manera más cómoda y ágil de operar en los futuros, además de que el mercado de futuros goza de transparencia. La volatilidad y el apalancamiento llegan a hacer que el trading en el mercado de futuros sea una estupenda opción para operar. Entonces, el apalancamiento es un beneficio que solo existe en los mercados de derivados. Es más transparente porque ahora hay una entidad que se encarga de garantizar que ambas personas cumplamos con nuestra parte del trato. Punto 4. Apertura y cierre de posiciones en contratos de futuros. Un inversionista podrá dar instrucciones a su corredor, y cuando hablamos de corredor, hablamos del corredor de bolsa, y que puede ser un broker o un dealer, para que compre un contrato de futuros. Dicho contrato tiene una fecha de vencimiento establecida previamente. Hay un periodo durante un mes de entrega, con frecuencia todo el mes. Y ahí hay otra diferencia respecto a los contratos forward. Los futuros no tienen una fecha de vencimiento, tienen un mes de vencimiento, lo que implica que dentro de ese mes, cualquiera de esos días hábiles de negociación, uno puede hacer efectivo su contrato. Digamos que hayamos comprado un contrato de futuros cuyo vencimiento es diciembre del 2023. Cualquier día de diciembre del 2023, día hábil de negociación, cuando la bolsa está abierta, nosotros podemos ejercer nuestro contrato. Entonces, a diferencia de los forwards, los futuros no tienen solo una fecha de vencimiento. Tienen 15 días de vencimiento y en muchos casos todo un mes de vencimiento. Con frecuencia es todo el mes. Entonces, todo ese mes la transacción puede realizarse.
Por lo regular, la negociación del contrato termina en algún momento durante el periodo de la entrega. La parte con la posición corta, el que se ha comprometido a vender, elige cuándo se realizará la entrega. Aunque la gran mayoría de los contratos de futuros que se inician no terminan en una entrega física. La razón es que casi todos los inversionistas deciden cerrar sus posiciones antes del periodo de entrega especificado en el contrato. Realizar o recibir una entrega bajo términos de un contrato de futuros es a menudo inconveniente y en algunos casos es hasta bastante caro. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si nosotros operáramos futuros aquí desde Bolivia, futuros sobre 100 toneladas de maíz, digamos. Compro 100 toneladas de maíz para diciembre del 2023. Muchas veces yo voy a preferir cerrar mi operación antes del vencimiento, porque si llega el vencimiento, yo debo pagar el monto de dinero del maíz y debo ir a recoger el maíz de la Cámara de Compensación allá en los Estados Unidos. Entonces, la mayoría de las operaciones que se realizan con futuros no terminan en una entrega física del activo, terminan en una liquidación por diferenciales, comparando el precio de mercado con el precio de ejercicio pactado. Esto ocurre incluso hasta en el caso de un coberturista que desea comprar o vender un activo subyacente en el contrato de futuros. Generalmente este coberturista prefiere cerrar la posesión de futuros y después comprar o vender el activo de una forma usual. Cerrar una posición implica participar en una transacción opuesta a la transacción original que abrió la posición. Y esta es una mecánica que no existía en mercados forward. Y en mercados de futuros, si yo quiero cerrar mi operación, debo tomar la transacción contraria. Entonces, si yo me he comprometido a comprar 100 toneladas de maíz, tomo un contrato para vender 100 toneladas de maíz. Cuando mi compra de 100 toneladas de maíz se encuentre con mi venta de 100 toneladas de maíz, se van a neutralizar y ambas van a desaparecer. De esa manera yo evito llegar a la fecha de vencimiento y evito tener que comprar físicamente el bien. Punto 5. Ahora hablamos de la cámara de compensación. Y en sí este es el punto central de todo el tema, porque en sí la mecánica, posición larga, posición corta, todo es lo mismo que en contratos forward. La única diferencia es que ahora la persona A no negocia directamente con la persona B. Entre medio, entre A y B, existe lo que es la cámara de compensación, que actúa de intermediario. Entonces, punto 5, la cámara de compensación. Una cámara de compensación está adjunta a una bolsa y actúa como intermediario en las transacciones de futuros. La función de esta cámara de compensación es garantizar el desempeño de las partes de cada transacción. La cámara de compensación tiene varios miembros que deben registrar los fondos de operaciones de la bolsa. Los intermediarios que no son miembros deben canalizar sus negocios a través de un miembro. Entonces, cuando hablamos de un miembro, estamos hablando de las agencias, que antiguamente se llamaban agentes miembros. En la actualidad también se llaman corredores de bolsa, porque en sí los mercados de derivados financieros ahora tienen el nombre de bolsas de derivados o bolsas de futuros y opciones. Entonces, también se le llama corredor de bolsa. Entonces, para yo poder comprar o vender un contrato de futuro, debo contactarme con un agente, con un broker, que sea miembro de la Cámara de Compensación. La tarea principal de la Cámara de Compensación es dar seguimiento a todas las transacciones que se realizan durante un día, de tal manera que se pueda calcular la posición neta de cada uno de los miembros. Del mismo modo que a un inversionista se le pide mantener una cuenta de margen con un intermediario, este debe mantener una cuenta de margen con la Cámara de Compensación. Y a su vez, este miembro debe mantener una cuenta de margen con la Cámara de Compensación. Entonces, para yo poder operar con futuros, necesito abrir una cuenta de margen.
con un broker autorizado. Este broker autorizado tiene que tener una cuenta de margen con un representante de la Cámara de Compensación. Y el representante de la Cámara de Compensación a la vez tiene una cuenta de margen en la bolsa de futuros, o lo que es en la Cámara de Compensación. A esta última cuenta se le conoce como margen de compensación. Las cuentas de margen para los miembros de la Cámara de Compensación se ajustan en cuanto a ganancias y pérdidas al final de cada día de negociación. Y esto es, este dato es cuestionable porque en realidad, en la actualidad, con el desarrollo de la tecnología y todo eso, ya no se actualizan los datos de tu posición al final de cada día. En la actualidad se actualizan en tiempo real. Entonces, al igual que en una bolsa de valores, uno en tiempo real ya puede ver si va ganando o va perdiendo en su posición. De este mismo modo se ajustan las cuentas de margen de los inversionistas. No obstante, en el caso de los miembros de la Cámara de Compensación, hay un margen inicial, pero no un margen de mantenimiento. Eh, Esto lo podemos tomar así. El margen inicial es el margen mínimo requerido para que tú puedas realizar una operación. Y el margen de mantenimiento es el margen mínimo que tú debes tener en tu cuenta para que no se cierre tu operación. Otro nombre con el que se les conoce es margen de garantía al margen inicial, y al margen de mantenimiento también se le conoce como margen de seguridad. Cada día el saldo de la cuenta del contrato debe mantenerse en un monto que sea igual al margen inicial por el número de contratos pendientes. Así, dependiendo de las transacciones realizadas durante el día y los movimientos de precios, el miembro de la Cámara de Compensación puede tener que depositar fondos en su cuenta de margen. En otro caso, puede retirar fondos de su cuenta de margen en ese momento. Entonces, el tener una cuenta de margen es muy parecido a tener una cuenta bancaria. Entonces, tú realizas transacciones y obtienes utilidades, el dinero que tú vas ganando se te deposita a tu cuenta de margen. Y el dinero que vas perdiendo se debita de tu cuenta de margen. Los intermediarios que no son miembros de la Cámara de Compensación deben mantener una cuenta de margen con un miembro de esta Cámara. Para determinar los márgenes de compensación, la Cámara de Compensación de la Bolsa calcula el número de contratos pendientes como una cifra bruta o una cifra neta. Cuando lo hace como una cifra bruta, es el número de contratos equivale a la suma total de las posiciones cortas y las posiciones largas. Cuando lo hace como una cifra neta, estas posiciones se compensan entre sí. Suponga que un miembro de la Cámara de Compensación tiene dos clientes. Este es un ejemplo simplificado, porque en realidad los brokers tienen miles y millones de clientes, pero supongamos que tuviésemos dos clientes. Uno de los clientes toma una posición larga en 20 contratos y el otro de los clientes toma una posición corta en 15 contratos. Podríamos decir que tenemos 35 contratos. Como margen neto se efectúan 5 contratos. Entonces, 20 compras y 15 ventas. Son 35 transacciones. Pero como 20 son compras y 15 son ventas, las 15 ventas se anulan con 20 compras, con 15 compras de las 20 compras y solo quedan 5 contratos. Entonces, si nosotros hacemos una liquidación por diferenciales, solamente pagamos el valor neto. Casi todas las bolsas usan actualmente el cálculo de margen neto. Entonces, el margen neto y liquidar por diferenciales siempre es más cómodo. Dentro del mismo punto 5, ahora que nosotros debemos realizar las transacciones a través de un corredor de bolsa y la Cámara de Compensación nos obliga a aperturar una cuenta de margen, en el punto 5.1, operaciones de margen. Me dice, si dos inversionistas se reúnen y acuerdan negociar un activo en el futuro a un precio determinado, hay riesgos evidentes.
Uno de los inversionistas podría arrepentirse del acuerdo y tratar de retirarse. Otra posibilidad es que el inversionista simplemente no tenga los recursos financieros para cumplir el acuerdo. Entonces, en los contratos forward ocurrían ese tipo de incidentes. Puede pasar que uno de los dos quiebre y no pueda cumplir su parte del trato. Podía pasar que inicialmente una de las dos personas no contase con los recursos financieros y económicos para cumplir el acuerdo. O podía pasar que uno se arrepienta de haber firmado el contrato y no quiera cumplir su parte del trato. Uno de los roles clave de la bolsa de valores y las bolsas de derivados es organizar las negociaciones de tal manera que se evite el incumplimiento de contratos. Aquí es donde entran los márgenes. Para ejemplificar cómo funcionan los márgenes, pensemos que un inversionista que contrata a un intermediario un jueves 6 de agosto para comprar dos contratos de futuros de oro, y me dice futuros de oro diciembre. Futuro de oro diciembre quiere decir que su fecha de vencimiento es todo el mes de diciembre. La división COMEX de la Bolsa Mercantil de Nueva York, supongamos que el precio de futuros es de $600 por onza. Entonces, una onza de oro vale $600. Y el tamaño del contrato es 100 onzas. Entonces el inversionista acuerda comprar 2 onzas. Me dice, un contrato es 100 onzas. Yo quiero 200 onzas. Entonces yo debería comprar dos contratos. El intermediario pedirá al inversionista que deposite fondos en una cuenta de margen. El monto que debe depositar para ingresar en un contrato se conoce como margen inicial. Supongamos que este monto es de $2,000. Entonces yo necesito $2,000 para entrar en un contrato de futuro de compra de 100 onzas de oro. Entonces, si yo pago $2,000, tengo la obligación de comprar a futuro las 100 onzas de oro. Pero yo quiero 200 onzas de oro. Entonces, debería pagar dos veces el margen inicial. Entonces, 2 por 2,000 es 4,000. Entonces, yo debería pagar 4,000 como margen inicial para comprar dos contratos sobre 100 onzas de oro. Si yo compro dos contratos de 100 onzas, pues compro las 200 onzas. Al final de cada día de negociación, la cuenta de margen se ajusta de tal manera que refleja las ganancias o pérdidas del inversionista. Esta práctica se conoce como ajuste de mercado de la liquidación diaria. Esto de la liquidación diaria era antiguamente. En la actualidad, con el crecimiento de la era informática y todo ello, la utilidad o pérdida se calcula en tiempo real, al igual que en las bolsas de valores. Entonces, no existe ya la liquidación diaria. La liquidación es continua en tiempo real en la actualidad. Tipos de órdenes. Tipos de órdenes es más un punto referente a la configuración. Aquí vamos a ver solamente las más utilizadas. El tipo de orden más sencillo que se emite con un corredor es una orden de mercado. La orden de mercado implica una solicitud de ejecutar inmediatamente una transacción al mejor precio disponible en el mercado. No obstante, hay muchos otros tipos de órdenes. La primera, orden limitada. Especificar un precio en particular. La orden puede ejecutarse solo a ese precio o a uno más favorable para el inversionista. Por lo tanto, si el precio límite